Y yo creo que sí prendió, ¿verdad? Muy bien. Gracias, hermano. Lucas capítulo número 13. Vaya Lucas, si es tan amable, el capítulo número 13. En esta mañana vamos a estar leyendo desde el versículo número 10 hasta el versículo número 17. Yo quisiera que nosotros en esta mañana pensemos en el tema, el enfoque principal del ministerio del Señor Jesucristo. Lucas, el capítulo número 13, los versos desde el 10 hasta el versículo número 17. Voy a leer para ustedes, si son tan amables, ahí me siguen en sus Biblias. Repito otra vez para aquellos que no lo hayan encontrado. Lucas, el capítulo número 13, el verso número 10 hasta el 17. Dice así la palabra de Dios. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Me encanta a mí ese versículo, el versículo 17. Mientras habían otros que criticaban y murmuraban al Señor por lo que él hacía en el día de reposo, la Biblia dice que el pueblo, las gentes, aquellos que tenían necesidad y veían cómo el poder de Dios se exhibía a través de el ministerio de Cristo, la Biblia dice, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas, y note lo que dice, las cosas gloriosas hechas por él. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nuevamente entramos en tu presencia, dándote las gracias por la salvación, Señor, que en Cristo tú nos has dado. Gracias porque antes de conocerte íbamos rumbo a la condenación, al infierno. Sin embargo, por tu gracia, Señor, hoy tú nos has salvado. Queremos recordar esa gran obra y queremos darte en verdad a ti la gloria, porque entendemos que tú fuiste que resucitaste venciendo al mismo diablo para que la salvación para la raza humana fuese una realidad. Ahora venimos a este lugar santo, apartado para ti, por ti, para la reunión de tu pueblo. Hemos venido, Señor, buscando dirección del cielo, buscando alimento espiritual, buscando que tú nos fortalezcas, Señor, para seguir adelante, haciendo tu obra. Oramos que en esta mañana podamos aprender una gran verdad que nos sirva para ser mejores cristianos, más devotos, consagrados a ti. Háblanos, Señor, suple nuestra necesidad, edifica a tu pueblo y salva las almas. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Si hay algo que se destaca en el ministerio de nuestro Señor, es el hecho de que en la mente de nuestro glorioso Señor, durante su ministerio, Él siempre supo cuál era
el enfoque que él debía de tener. Nunca el Señor Jesucristo olvidó a que él había venido aquí a esta tierra. Él dijo, por ejemplo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La Biblia nos dice que el mismo Señor Jesucristo, hablando del propósito de su venida, él también dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús dijo, yo he venido a dar mi vida en rescate por muchos. La Biblia nos enseña en todo el Nuevo Testamento que ese fue el propósito de su misión al venir a esta tierra. Él vino a salvarnos. Él vino a dar su vida por nosotros en el Calvario. Y gloria sea al Señor, Él cumplió ese propósito. La palabra de Dios nos enseña claramente a nosotros que cuando llegó su hora, Él supo que había llegado la hora ya cuando llegó Judas con los principales sacerdotes, los fariseos y aquellos que querían matarle literalmente. Él dijo en el huerto, mi hora ha llegado. La hora de la potestad de las tinieblas ha llegado. Ha llegado el momento en el cual el propósito por el cual he venido aquí a esta tierra tiene que cumplirse. Jesús fue arrestado en el huerto y él voluntariamente, la palabra de Dios nos dice, que fue a la cruz del Calvario y resucitó. Luego estuvo 40 días aquí en esta tierra restaurando a los apóstoles para que ellos siguieran, ¿verdad?, con esa gloriosa obra de predicación y de salvación. Y luego de eso ascendió al cielo. Pero hay algo que nosotros en esta mañana debemos de recordar siempre. El Señor en toda su vida, en todo su ministerio, jamás perdió su enfoque. La Biblia, la palabra de Dios, nos dice a nosotros, en Lucas el capítulo número 10, Lucas el capítulo número 13, el verso número 10 en adelante, note lo que dice la palabra de Dios. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. El versículo número 12. Y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña de que allí estaba nuestro Señor en la sinagoga en el día de reposo. Muchos habían ido a las sinagogas quizás a murmurar. Unos habían ido a exhibirse. Otros iban a la sinagoga, ¿verdad?, a juzgar lo que se hacía allí en aquel lugar. Pero él había ido a la sinagoga con la intención de ayudar a alguien. La Biblia nos dice que llegó allá a la sinagoga mientras él enseñaba en el día de reposo. Una mujer, nada más y nada menos, hermanos míos, que hacía 18 años que tenía espíritu de enfermedad. Allí llegó aquella mujer que estaba enferma, estaba encorvada porque había un espíritu en ella que había causado esta grave enfermedad. Y cuando Jesús la vio, él entendió inmediatamente que eso era una obra del maligno en el cuerpo de ella. Y la Biblia dice que Jesús la llamó, porque en ninguna manera se podía enderezar. Nadie podía sanarla. Nadie podía obrar en su cuerpo. Nadie tenía el poder suficiente para vencer el espíritu maligno que había ocasionado en ella este gran mal. Y el Señor juzgó y entendió que esa era una obra del maligno.
Y lo que nadie puede hacer, hermanos míos, gloria a Dios, porque Él lo puede hacer. Yo quiero que en esta mañana tú y yo podamos entender que lo que nadie puede hacer en nuestras vidas, Él lo puede hacer. El enemigo quiere que nosotros creamos que los problemas no tienen solución. Todos los problemas en nuestras vidas, mis amados hermanos, tienen solución. El peor problema que tú y yo podemos enfrentar y que podíamos enfrentar era la muerte. Y la Biblia nos dice que Él venció con su poder a aquel que tenía el imperio de la muerte. Él con su propia muerte venció al maligno. Lo derrotó en la cruz del Calvario porque resucitó con poder al tercer día. Y ahora Cristo es la primicia de la resurrección, porque Él quiere que tú y yo aprendamos que cuando muramos también nosotros vamos a resucitar. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Realmente, hermanos míos, tú y yo no tenemos problema. El problema mayor que podíamos enfrentar era la misma muerte, y el Señor lo ha solucionado para nosotros. Vamos a resucitar porque Él resucitó de los muertos. Nadie podía ayudarla. Sin embargo, cuando Él la vio, la Biblia nos dice que Él nos enseña que Él tuvo misericordia de ella. Tú ves, solamente necesitamos que Jesús nos vea. Solamente necesitamos que el Señor Jesucristo, hermanos míos, nos vea. Y gracias a su poder, porque Él siempre nos ve. Porque Él siempre nos conoce. Él siempre conoce nuestra enfermedad. Él siempre conoce nuestra necesidad. Él siempre conoce nuestro mal. Él siempre sabe la causa de la situación en la cual nosotros estamos. Y Él siempre está dispuesto a ayudarnos. Nota que la Biblia dice que cuando Él vio a la mujer no fue a Él. La palabra dice que Él la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Usted ve, el Señor nunca perdió el enfoque de su ministerio. Él estaba en la sinagoga recordando que Él fue allí a la sinagoga a ayudar a las gentes, ayudar a su pueblo, ayudar a los pecadores, ayudar a sus hermanos. Él la vio y la llamó. Cuando Él ve nuestra necesidad y cuando Él ve nuestra enfermedad, créeme, hermano, que Él siempre tiene la disposición de llamarnos y de acercarnos también a nosotros. Tú y yo tenemos solamente que creer que aunque nadie nos pueda enderezar, que aunque nadie pueda obrar en nosotros, en verdad Él puede. Tú y yo tenemos que creer eso. Por eso la palabra de Dios nos dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Él le dijo a aquella mujer: eres libre de tu enfermedad. Ahora, recuerda, hacía nada más y nada menos 18 años, aquella mujer estaba encorvada, estaba enferma. De seguro ella había tratado el medio y diferentes medios y diferentes curas para ella poder sanarse y no había podido. La palabra nos dice que Él la llamó para sanarla. Ahora el versículo siguiente nos dice a nosotros, hermanos, de que cuando Jesús la llama a ella, la liberta totalmente. Ahora yo quiero que tú pienses conmigo en esta mañana y que tú veas cómo el Señor usó su poder para sanar a los pecadores y para sanar a los oprimidos. Esa mujer había estado en esa sinagoga muchos años. Esa mujer había ido a la sinagoga otras veces tratando de que alguien en verdad la ayudara. Pero no había sido hasta ese momento que ella había encontrado la ayuda que en verdad ella necesitaba. ¿Sabe una cosa? Los pecadores vendrán a la iglesia y los necesitados vendrán a la iglesia.
Yo quiero que tú sepas, hermanos míos, que tú y yo debemos de tener la capacidad espiritual como creyentes y como pastores y como predicadores y como hermanos que somos, de poder brindar algún tipo de ayuda a las gentes que viene enferma, a la gente que viene buscando ayuda del cielo, a la gente que no sabe dónde ir, a la gente que no sabe qué hacer, a las gente que han tratado de todo y nadie le ha podido ayudar y nada le ha podido ayudar en el problema o en la enfermedad que tienen. ¿Sabe? A veces la gente viene a la iglesia y nosotros somos, hermanos, tan indiferentes, ¿verdad?, a su necesidad. Vemos gente que a veces vienen a la iglesia y tienen necesidad y nosotros podemos darle una palabra de aliento. Podemos presentarle el evangelio. Podemos guiarla al Señor. Podemos hacer algo por ellos, sin embargo lo vemos y no le hacemos caso. Y no tenemos misericordia. Y no le extendemos la mano de ayuda que ellos necesitan. Y no podemos hacer y no hacemos nada, absolutamente nada por ella. Lo triste es que la mujer había ido tantas veces a la iglesia y nadie la había podido ayudar. Yo creo con todo mi corazón que la iglesia debe ser un lugar, hermanos míos, donde el poder de Dios se pueda manifestar en la vida de los pecadores. Donde los pecadores vengan a este lugar y puedan encontrar libertad espiritual. Donde nosotros podamos hacer algo en verdad por ello y donde nosotros podamos ver que es el enemigo que lo tiene atado. Jesús descubrió que aquella mujer estaba en esa condición porque era un espíritu maligno. Era el diablo quien había ocasionado ese problema en ella. Por eso Él usó su poder para sanar y libertar a los pecadores. ¿Por qué a veces no tenemos poder? Y déjame decirte, debemos de dejar ya de usar tantas excusas. A veces no tenemos poder. A veces el poder de Dios fluye en nosotros para ayudar a alguien. A veces no tenemos el poder del Espíritu Santo y vemos que los pecadores vienen a nosotros, escúchame, y no somos capaces de ayudarle. ¿Por qué? Porque no hay poder de Dios en nosotros. La iglesia en verdad debe ser un lugar donde el poder de Dios se manifieste. Allá a nuestra iglesia fue una señora ahí. Me sorprendió porque ella me llamó por mi nombre. Hacía un tiempo que esta señora, yo la había ayudado y no me acordaba. Ella llevaba unas bolsas que venía del supermercado, iba cruzando una zanja y yo le dije, señora, yo la puedo ayudar. Yo agarré las bolsas que ella tenía y le dije, pase usted, y luego yo brinqué la zanja con las bolsas de ella. Le dije, de hecho, yo soy el pastor de la Iglesia Bautista Fundamental del Caribe, que está ahí mismo en esa plaza. La señora llegó a la iglesia ese domingo, se sentó, yo no me acordaba de ella se acordaba de mí. Y cuando termina el servicio me dice, pastor, yo tengo un grave problema, yo quisiera que usted me dé una cita y que pudiéramos hablar hoy mismo. Nuestro servicio es a las 5 de la tarde, a veces nosotros terminamos a la 1, a 2:30. Yo tengo una ruta, yo tengo una van donde voy a buscar niños, a veces traigo 20, 25, lo voy a buscar, lo llevo después de predicar. Yo le dije, si usted me espera, yo regreso. Ella me esperó. Y cuando empezó a contarme su problema, hermano, créame, era un problema. Me dijo, pastor, mire, una amiga que yo tengo me invitó a un centro de espiritista. Yo no sabía que eso era un centro de espiritista. Tengo uno aquí, ¿verdad? Y yo fui y apagaron todas las luces y empezaron a invocar
a espíritus. Y de momento vinieron todos esos espíritus, pastor, y yo ahí en ese cuarto oscuro, primera vez, yo no sabía qué hacer. Pastor, desde ese día yo no he podido dormir. Desde ese día me he enfermado de los nervios. En la noche, en el cuarto donde yo duermo, pastor, mire, vuelan las cosas, la lámpara se mueve de un lugar a otro, la cama se menea de un lugar, parece que hay un terremoto. Yo oigo voces y el lugar se pone, mire, tan escalofriante que yo no sé qué hacer. Ahora donde quiera que voy en la noche pasa algo extraño. ¿Qué había sucedido? Lo que había sucedido fue que aquella mujer fue a un lugar de espiritismo donde se invocaban los demonios. Y desde esa noche, algunos demonios la estaban molestando a ella, no la dejaban tranquila. La mujer estaba enferma de los nervios, meses que no dormía. ¿Sabe lo primero que yo hice? Lo primero que hice fue que le presenté el Evangelio, amén. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Le dije, ¿sabe? Usted necesita liberación espiritual. Sí, pastor, sí. Usted necesita liberación espiritual. Y le digo, vamos a hacer ahora mismo una liberación espiritual para que Dios le dé liberación espiritual. Usted sabe que cuando usted habla de liberación espiritual, ya la gente piensa, wow, aquí entonces vamos a empezar a invocar el poder de Dios. Fuego va a caer del cielo, los ángeles van a venir, el cielo va a descender sobre la tierra. Liberación, sí, eso es lo que usted necesita. ¿Cómo es que el ser humano se liberta del poder del diablo? El ser humano puede libertarse del poder del diablo, hermanos míos, a través del poder de Dios, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El Evangelio es el poder de Dios. Lo que usted necesita para libertarse del diablo es el Evangelio. Ese era el enfoque de Cristo en su ministerio. La gente necesitaba el Evangelio. Fui a través de la carretera de Romano. Mire lo que la Biblia enseña. Dice que todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra condición. Sin Cristo estamos perdidos. Mire lo que dice aquí, que la paga de ese pecado es la muerte. Aquellos que no tienen a Cristo están muertos en sus delitos y pecados. En tercer lugar, Cristo murió por usted en la cruz, Romanos 5:8. Él murió. Él demostró su amor por usted en el Calvario, para que usted no fuera al infierno. Más, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Y lo último, usted necesita ser liberada. Dice Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Usted, esa salvación le va a dar liberación. ¿Usted cree eso, pastor? Sí. Usted quiere ser libertada, usted necesita a Cristo. Y aquella mujer, hermanos míos, mire, llorando, aceptó a Cristo como su Salvador personal. Ahora, después de ser salva, yo le enseñé la seguridad de la salvación. Ahora usted es una hija de Dios y la Biblia dice ahora que el diablo no la puede a usted tocar, a menos que tenga una concesión especial de Dios. Él no puede hacer nada con usted. ¿Usted cree eso, pastor? Sí. Le di algunos consejos, le dije, mire, esos son demonios que le están molestando. Si ellos regresan, usted clama a la sangre de Cristo. Y usted lo reprende en el nombre del Señor. Clama a su sangre. No apague las luces, déjela encendida. Si usted oye cualquier movimiento, usted inmediatamente se pone a orar, clama al Señor, cree que Él va a hacer la obra. Y sabe una cosa, yo oré para que el Señor la libertara de aquel problema. ¿Sabe, hermanos? La hermana en la iglesia me dijo, pastor, desde ese día no han vuelto los demonios. Me sané, mire, los nervios se me fueron, la ansiedad que tenía, el miedo se me fue. ¿Qué pasó, hermano? Esa mujer fue libertada de su enfermedad.
por el poder de Dios. Qué triste es que a veces la gente viene a nuestra iglesia atada del enemigo y nosotros no somos capaces de enseñarle el poder de Dios. Cristo la llamó y la libertó de su enfermedad. Había un niño en nuestra iglesia, se llama Ángel Gabriel. Parece ser que al lado de su casa alguien estaba también haciendo brujerías. Y tenían un centro de espiritismo allí, los demonios iban y lo estaban molestando, el niño se enfermó también. Uno de los trabajadores me dijo lo que estaba pasando y yo le dije, es que alguien está por ahí consultando a los demonios y teniendo una sección de eso. Descubrimos que era verdad. Trae al niño, vamos a orar por él. Hablé con los hermanos, vamos a orar por él, vamos a orar que Dios lo liberte y ayude a la familia. Mire, hermanos, oramos por aquel niño. Meses han pasado y el niño dice, pastor, mire, desde que la iglesia empezó a orar y ustedes oraron, ya se fueron los demonios, no han regresado, estamos contentos en la casa. Hermanos míos, cuando la gente viene a nuestra iglesia, debemos de enseñarle que en verdad este es un lugar donde el poder de Dios se manifiesta. Cuando tú estás atado y nadie te puede ayudar, Jesús ve tu carga, Él te llama y te dice, sé libre de tu enfermedad. Déjame preguntarte en esta mañana, ¿cuál es tu enfermedad? ¿Qué es lo que te agobia? ¿Qué es lo que te tiene en un momento de crisis? ¿Qué es lo que te tiene lejos de Dios? ¿Cuál es tu carga en esta mañana? ¿A dónde ha ido que no ha podido encontrar ayuda espiritual? Recuerda que el Hijo del Hombre, Él dijo que Él vino a libertar, que Él vino a salvar, que Él vino a dar su vida en rescate por mucho, que Él vino a llamar a justos, que no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él está dispuesto a ayudarte, cualquiera que sea tu problema, no importa cuál sea, porque en su ministerio tú eras lo más importante, yo era lo más importante. No era la fama que él podía tener, no era la gloria que el mundo le ofrecía, no era lo que el mismo diablo le ofreció, no, en su ministerio tú y yo éramos lo más importante y él nunca perdió su enfoque. Allá en las sinagogas habían algunos que no tenían ese enfoque, tenían otro propósito. Pero lo que yo quiero que tú veas en el verso número 14 es que el Señor nunca permitió que la religión y los religiosos le hicieran perder el enfoque de su ministerio. Si tú y yo no tenemos cuidado en nuestra vida cristiana, vamos a dejar que los que se oponen al Evangelio nos hagan a nosotros perder el enfoque de nuestra vida. El enfoque de vivir para otros, de ser un canal de bendición para otros, de ser un instrumento en nosotros del poder de Dios. Pero recibiréis poder, dijo Cristo, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es que tú y yo somos instrumentos del poder de Dios. El Espíritu Santo vive en nosotros. Él quiere actuar en nosotros. Dios quiere proyectar, reflejar su vida en nosotros. Porque el Espíritu es el poder de Dios y vive en nosotros. Hay muchos que quieren que nosotros perdamos como iglesia y como cristianos nuestro enfoque en esta tierra y vivamos para otra cosa. Vivamos para hacer dinero. Vivamos para ser famosos en esta tierra, ¿verdad? Vivamos para los bienes de este mundo. Y nos olvidamos de que Dios quiere usarnos para que seamos de bendición a aquellos que vienen a la iglesia, aquellos que vienen a nosotros, que tienen necesidad, que nadie le ha podido ayudar y que le mostremos a nuestro Salvador. El verso número 14, mira lo que pasó allí. El verso 13 dice que Jesús y puso las manos sobre ella y ella ¿qué hizo? Se enderezó luego y glorificaba a Dios. Amén. ¿Quién que esté con una enfermedad incurable, alguien le pone la mano y lo sana
y experimenta el poder de Dios y no va a glorificar a Dios. Mire, yo salto, yo danzo y yo bailo, yo hago lo que sea. Amén, gloria a Dios, amén. Algunos de ustedes que creen que en la iglesia no se habla duro, si me escucha a mí predicar, yo alzo la voz predicando. Yo me emociono, amén. Yo digo gloria a Dios y aleluya. Porque este es un lugar de gozo. Este es un lugar de alegría. La iglesia es un lugar donde nosotros debemos de ver cada vez que nos reunimos el poder de Dios obrando en nosotros. La iglesia debe ser un lugar donde el poder de Dios se puede manifestar y se puede ver. Pobrecito de aquellos que van a una iglesia donde nunca hay una persona salva. Pobrecito de aquellos que van a la iglesia donde creen que el poder de Dios no se puede manifestar y alguien ser sano de su enfermedad. Pobre de aquellos que van a una iglesia donde creen que Dios no nos puede libertar de nuestras cargas, de nuestras ataduras. No, este es un lugar de poder. Aquella mujer experimentó la sanidad, él puso la mano sobre ella y se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero mira qué pasó en el verso 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay que se debe de trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no que en el día y no en día de reposo. Ese hombre tenía razón para estar enojado. No tenía razón para estar enojado. Él debía de estar glorificando a Dios también. ¿Tú sabes lo que sucede? Es que era el principal de la sinagoga y no tenía poder. Porque esa mujer tenía 18 años enferma y venía a la sinagoga sábado tras sábado, cada vez que había una actividad, buscando que Dios hiciera algo en su vida. Pero él era un predicador que no tenía poder. ¿Y qué pensaba? Mira, vino una vez o dos aquí y le puso la mano y se enderezó y se sanó. Yo tengo 18 años con ella y no he hecho nada. Y ahí estaba ella. Mira, era realmente una mujer digna de lástima. Y vino y la sanó. ¿Qué es lo que quiere él? ¿Me quiere quitar la gloria a mí? Estaba celoso. Estaba enojado. A ver, hermano, cuando Dios obra en la vida de un hermano, en vez de tú enojarte con él, glorifica a Dios. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Dios obró en la vida de la hermana y la sanó. Dios obró en la vida del hermano y el problema que él tenía, que nadie le podía solucionar, Dios se lo solucionó. Dios obró. Gloria a Dios por lo que Dios hizo en la vida del hermano. No era para enojarse, era para alegrarse. Pero tú sabes lo que sucede con este hombre, que el enfoque de él no eran las gente. Lo principal de él, de ese fariseo, en su ministerio, mire, los religiosos, ¿usted cree que los religiosos que andan por ahí quieren tu bienestar espiritual? No, ellos quieren lucrar sus carteras, eso es. Porque para uno amar al prójimo tiene que conocer a Dios. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este lugar no es un lugar de exhibición, de exhibir mi oratoria y de exhibir cómo yo puedo predicar. No, este es un lugar donde yo debo transmitir el amor de Dios, el poder de Dios, la seguridad que Dios da a aquellos que creen en Él. Por allí estaba aquel predicador, y el predicador creía que en el domingo no se podía sanar nadie en la iglesia, que el sábado no se podía sanar nadie, porque ese era un lugar de reposo, y que era un pecado si un pecador fuera libertado por Dios, porque habían distorsionado el concepto del propósito del día de reposo. Creían que el día de reposo, hermanos, fue hecho por causa de, creían que el día de reposo, que el hombre había sido creado por el sábado, el día de reposo, y no el sábado, el día de reposo para el hombre. Se podía hacer de todo menos suplir las necesidades espirituales de la gente. Se olvidaron de que el Mesías era el Señor del día de reposo, e ignoraban que la causa del día de reposo, hermanos míos, era el hombre, era el ser humano.
Dios quería que en el día de reposo Israel reposara de todas sus obras y confiara en Dios. Y aprendiera que había un día que ellos debían de cesar toda actividad, ir al templo, a la sinagoga y glorificar a Dios. ¿Sabe, hermano? Si tú dejas de trabajar un día, no te vas a morir. Amén. Aprende a reposar en Dios. Ay, yo no puedo ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque me van a pagar $120. Y con esos $120 yo voy a hacer un pago para el carro. Y voy a comprar las compras de la casa. Y voy a hacer tantas cosas. No puedo ir. Y mire, usted ve la gente nerviosa, en ansiedad, en problemas, porque no han aprendido a reposar en Dios. Aprende a reposar en Dios. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Y qué dice la Biblia? Y yo os haré, porque mi carga es ¿qué? Fácil, y ligera es mi carga. Pero sabe, nosotros nos cargamos de tantos problemas y nos olvidamos de reposar en Dios. Y Dios creó un día de reposo para que el hombre reposara y descansara en él. Y los judíos olvidaron eso. ¿Sabe lo que pasó? Que Cristo nunca dejó que las prioridades de otros afectaran el enfoque de su ministerio. El versículo número 15, Jesús dijo, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Mira lo que Cristo le dijo a aquel hombre. Aquel hombre, mírame, no me pierdas, mírame, por favor, mírame. Jesús le dijo a aquel hombre, ay, qué hipócrita tú eres. Porque cuando tu oveja se cayó, ¿verdad?, en el hoyo, en el día de reposo, tú te pusiste a trabajar y a sacarla. Y ustedes desatan su asno, su oveja, todos sus animales. En el día de reposo le dan de beber, lo alimentan, suplen sus necesidades en el día de reposo. Y esta hija de Abraham, que el diablo la tenía atada a 18 años, no se podía desatar de su ligadura en el día de reposo. ¿Tú sabes lo que sucede? Es que para aquel fariseo, una oveja era más importante que un ser humano. Un buey era más importante que un ser humano. Un asno era más importante que un ser humano. De la oveja yo puedo obtener lana, puedo obtener carne, puedo obtener leche. Un buey lo puedo poner a trabajar y me puede dar el campo con él. Un asno puede cargar el resultado de mi cosecha. En otras palabras, los animales para mí son más productivos que esta muchacha enferma. ¿Qué yo voy a obtener de una persona enferma? Carga y trabajo. Pero mi oveja me da lana. El asno me puede cargar toda la cosecha. Un buey puede arar la tierra. Pero esta pobrecita infeliz, toda encorvada ahí, imagínate, no puede ni cargar para mí. En vez de cargar para mí, yo la tengo que cargar a ella. ¿Te das cuenta? Qué triste. Cuando las cosas son más importantes que el prójimo. Cuando lo que yo puedo obtener para mí es más importante de lo que Dios puede hacer a través de mí para aliviar la carga del necesitado y para ser un instrumento del poder de Dios, para aquellos que están atados del enemigo puedan, hermanos míos, ser libertados. Y es así que vivimos hoy en día. Las cosas son más importantes para nosotros que los hermanos. Las cosas son más importantes que los niños. Las cosas son más importantes que la próxima generación. El obtener ganancia, el producir, el ser productivo, el tener dinero es más importante que los pecadores. Por eso Jesús
No olvidó que el enfoque de Satanás era destruir a los seres humanos, que él le causaba enfermedades, esclavitud y quería destruirlo, pero que él había venido a deshacer las obras del diablo. Al decirle estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. No hay duda que cuando tú y yo vayamos a una iglesia donde el pastor nos muestre, ¿sabe, hermanos? Gracias a Dios por estas facilidades que Dios le ha dado. Pero Dios le ha dado a ustedes estas facilidades aquí, esta propiedad. No es para que adoren la propiedad, es para que usen la propiedad para servir a las gentes. Mira ese niño, no lo vamos a traer a la iglesia. ¿Por qué? Porque se subió en la silla y ensució la silla. Esa silla no es más importante que el niño. No vamos a traer a esos muchachos viejos a la iglesia. ¿Por qué? Tú no lo ves todo mocoso siempre y todo enfermo. Ora para que Dios le sane los mocos. Dios nos dio esto, fue para ministrar a la gente, para que traigamos a la gente a escuchar el evangelio. No es para que estemos adorando el templo. Uy, no hable duro, que este es el santuario. No. Lo más importante es lo que hacemos en este lugar. Y lo que hacemos en este lugar es glorificar a Dios, adorar a Dios y ministrar a la gente para que el poder de Dios fluya, el poder del Espíritu, el poder de la oración, el poder de la palabra de Dios, y nosotros podamos ser libres. Amén. Porque si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Allá en nuestra iglesia, recuerden la otra vez que vine a predicar, yo le dije que nuestra iglesia era quizás 3/4 así de aquí. Era eso. Eso era el local donde la iglesia se reunía. Ahora, nuestra iglesia alquiló una propiedad que tiene 287 metros cuadrados de construcción. Donde nos reunimos en el segundo piso. Arriba el techo no tiene madera preciosa. Los cuartos de escuela dominical nursery abajo, a las paredes adornadas en caoba. De un lugarcito que costaba $500,000 a una que vale 10 millones. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Todos esos muchachitos que traíamos antes, ahora no los vamos a traer porque nos ensucian la caoba. Y nos ensucian la propiedad que de $500,000 ahora tenemos una con opción a compra que vale 10 millones. Todos esos muchachitos no lo vamos a traer. La gente que hacía problemas no lo vamos a traer porque nos ensucian el piso. No. Estamos contentos porque ahora tenemos una guardería. Los niños no están en el sol. Tienen un buen cuarto. Alguien me dijo, pastor, ponga su oficina ya con un escritorio. Mire qué largo, bonito este cuarto. No, este es el mejor abajo para los niños. No para mí. Yo me voy a poner un cuartito ahí. No te preocupes, que yo no tenía ningún cuarto grande de oficina para los niños. Y hasta aquí para la otra clase. Y aquí una clase de jóvenes. Y aquí una clase de pareja. Eso es lo que vamos a hacer. Usar toda la edificación. ¿Para qué? Para ministrarle a la gente y decirle, hey, miren lo que Dios nos ha dado para ustedes. Vengan gratis a escuchar la palabra de Dios. Desde el segundo piso usted lo que ve es el mar. Ustedes no ven el mar. Nosotros el segundo piso cuando hacemos el mar Caribe, azulito, bonito ahí. Lo único que le digo, no se dejen llevar de la hermosura, no se tiren que se ahogan. Porque es costa, el que se tiró ahí se ahogó. Mírenlo de lejos. Miren la belleza de lejos. El malecón, la avenida al lado del mar, entra
50 metros para la iglesia. La otra avenida principal, 100 metros para la iglesia. Al frente un parque, una cancha, un lugar, parqueo por donde quiera. ¿Para qué fue que Dios nos dio eso? Para servir a las gente, para servir a los pecadores, para ayudar a los hermanos a que estén más cómodos escuchando la palabra de Dios. Un lugar más grande para que lo llenemos de personas. Ahora, gentes necesitadas del evangelio, gentes que necesitaban liberación y que necesitan el poder de Dios en su vida. Es para eso, no es para adorarlo. No, estamos ahí ahora para ministrar y servir a la gente con más comodidad. Porque el enfoque de la iglesia no es el edificio. No son las vanes que ustedes tienen. No son las sillas acolchadas que tienen. No es las comodidades que tienen. No, el enfoque de la iglesia, ¿qué es? Las gentes, pecadores, gentes como tú y yo, necesitadas de Dios, de su gracia y necesitada de su poder. Hermanos míos, Dios nos bendiga en esta mañana y que el enfoque del ministerio de la vida de Cristo sea también nuestro enfoque. Que tú y yo seamos canales de bendición y canales donde el poder de Dios, de su palabra y de su espíritu fluya en nosotros, para que cuando alguien que esté enfermo y nadie lo pueda enderezar y desatar y libertar, nosotros le digamos: hey, yo conozco uno que puede hacerlo. Amén. Él puede hacerlo. Él puede. Él puede. Yo sé que Él puede. Yo sé que todo lo puede mi Jesús. Esta hija de Abraham había sido atada por el enemigo 18 años. Y tú me dices que yo no puedo desatarla. Ven. Y puso la mano sobre ella. Y desde ese momento ella quedó libre de su enfermedad. Deja que el Señor te toque cualquiera que sea tu necesidad. Deja que Él mire tu necesidad. Deja que el poder de Él fluya en ti. Y tú verás que si el Hijo del Hombre os libertares, seréis verdaderamente libres. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Te honramos y te bendecimos porque tú eres bueno para nosotros. No quisiéramos concluir sin pedirte que tú obres en nosotros, en nuestras vidas. Necesitamos liberación. Necesitamos el toque de tu poder. Necesitamos que tú ministres nuestra necesidad. Necesitamos que tú te acerques a nosotros y que nosotros nos acerquemos a ti. Ayúdanos a nosotros a entender que tú siempre estás dispuesto y que tu poder siempre puede ser asequible a nosotros. No importa cuál sea nuestro problema. Allí está tu gracia, tu amor, tu misericordia, tu poder, listo para obrar en nuestras vidas. Antes de entregar al pastor Cristian, yo quiero hacer una breve invitación. ¿Quién diría: pastor, el Señor me habló esta mañana de alguna manera? Deja ver tu mano. Si tú crees que Dios te habló, deja ver tu mano.